Hola, hola, ¿cómo están, mis queridos estudiantes? Muy buenos días. Bienvenidos a su clase de matemáticas. Como siempre, para mí es un gusto estar compartiendo con ustedes hoy. Vamos a, vamos a estar refiriéndonos a un tema bastante interesante, pero vamos a ver apenas lo que son conceptos básicos, porque como igual están ustedes empezando, pues es las bases y los cimientos que necesitan por ahora en cuanto al tema, ¿ya? Vamos a revisar lo que es la introducción a la estadística. Me dan un segundito. Ya, vamos a poner atención. En la parte final estaremos haciendo una pequeña práctica, ¿ya? Para que ustedes puedan resolver y me puedan enviar la respuesta en cuanto al gráfico, quienes tengan la posibilidad de hacerlo en una computadora. ¿Listo? Entonces, como les digo, vamos a ver cuáles son los objetivos ahora de esta clase, definir los conceptos básicos en cuanto a la estadística, comprender la importancia de la estadística en la toma de decisiones, ya que sirve para varias ramas, ¿ya? Familiarizarse con los diferentes tipos de datos y su representación, conocer las medidas descriptivas y su interpretación, introducir los conceptos de probabilidad y su aplicación en la estadística. Ya, vamos primero con lo que es la introducción. ¿Qué nos dice a nosotros qué es la estadística? ¿Ya? La estadística es una disciplina que se ocupa básica o principalmente de recopilar, organizar, analizar e interpretar datos numéricos, ya sean numéricos o cualitativos, para obtener información útil y tomar decisiones fundamentadas. ¿Por qué fundamentadas? Siempre que nosotros hablamos con un fundamento, tenemos que hacer una demostración, ¿ya? Demostración con datos para ser eficientes. Se lo realiza a través de porcentajes, a través de tablas dinámicas, a través de gráficos. Por eso nos dice que es muy importante para la toma de decisiones. Basándonos en un porcentaje, nosotros podemos darnos a conocer qué tan perjudicial, qué tan beneficioso es determinada acción que vayamos a desarrollar, ya sea en el mercado, en la vida diaria, en los negocios, en lo que sea. Se utiliza en una amplia variedad de áreas, como cuáles: la investigación científica, la medicina y la salud, la ingeniería y la tecnología, negocios y economía principalmente, para saber las variaciones de mercado, para saber qué tan aceptable, por ejemplo, si estamos haciendo una investigación de mercado en donde queremos determinar cuál es el nivel de aceptación de nuestro producto. Tenemos que hacer una investigación partiendo de un universo, tomamos una muestra, hacemos una investigación y sacamos datos estadísticos para saber qué tan factible o no factible es realizar o emprender en algún negocio. En las ciencias sociales, para saber también los impactos que se va a tener por determinada acción que vayamos a realizar. La investigación de mercado, como les dije hace un momento. Los ejemplos de situaciones cotidianas en donde se pueden aplicar la estadística. En una encuesta de opinión, también podemos hacer estadísticas deportivas, ¿no es cierto? Esto es, no sé quiénes hayan incursionado un poquito en lo que son las apuestas deportivas de Coaved. Acá podemos nosotros guiarnos por antecedentes, por los porcentajes de aciertos o errores que hayan tenido los equipos con anterioridad. Entonces, esto nos puede servir de alguna manera como referencia para tomar o no la decisión de aplicar determinada apuesta. En estudios de mercado, para saber qué tan factible es la aplicación o la inserción de un nuevo producto dentro del mercado, ya sea de un nuevo producto o de un nuevo servicio, de un negocio en sí en particular. Análisis financiero, también en estudios médicos y en controles de calidad. ¿Existen tipos de datos en estadística? Por supuesto que sí. Tenemos datos cualitativos y también tenemos datos cuantitativos. ¿En qué se diferencian principalmente estos dos? Cualitativos viene de cualidades, ¿ya? Es decir, acá se van a analizar rasgos de gustos, se van a analizar rasgos de colores, rasgos de preferencias.
cualidad, son las cualidades que posee determinado objeto, determinada persona, ¿ya? Por ejemplo, cualitativo, acá yo tengo un labial que es de color rojo, ¿no es cierto? Acá tenemos este papelito, tiene una cualidad, ¿no es cierto? Todos tenemos cualidades. Tiene una cualidad, es fino, es de color rosa. Vamos con una cualidad mía. Color de ojos, negros, ¿no es cierto? Color de cabello, tez también del color de piel, cualidades, ¿no es cierto? Definiciones, lo que a uno le definen los rasgos. Cuantitativos. Cuando hablamos de datos cuantitativos, estamos hablando de cuánto, es decir, en la parte numérica, números, ¿ya? Los datos cualitativos y cuantitativos son dos tipos de datos utilizados en la estadística para describir y analizar fenómenos. ¿Dependiendo de qué? Dependiendo del tipo de investigación que vayamos a realizar. Dentro de los datos cualitativos tenemos los siguientes. Los datos cualitativos son descriptivos y se refieren a características o cualidades observadas. Miren, sin ver yo ya sabía. Yo ya sabía de lo que se trataba, ¿no es cierto? Y les di ejemplos claros. Son cualidades. Estos datos no se pueden medir numéricamente. En su lugar se expresan en términos de categorías, etiquetas, atributos, características o rasgos. Algunos ejemplos de datos cualitativos tenemos acá, pueden ser colores favoritos, entre ellos azul, rojo, verde, morado, violeta, negro, púrpura, colores, en fin. También podemos ver como marcas de automóviles, entre ellas Toyota, Ford, Honda, Chevrolet, creo que no me equivoco, no sé mucho de carros, ¿ya? También pueden ser niveles de satisfacción, muy satisfecho, satisfecho o insatisfecho. Los datos cualitativos se pueden organizar y resumir utilizando técnicas como tablas de frecuencia o gráfico de barras. Cuando nosotros tenemos datos, por lo general armamos en una tablita, en una tabla, ¿no es cierto? Con todas las características y toda la parte numérica, pero es necesario siempre que esos mismos datos que están así todo con número, representarlo en un gráfico para que sea mucho más vistoso, para que sea mucho más llamativo, para que sea visual, porque a veces no es lo mismo mirar un cuadro lleno de datos que simplemente una gráfica, en donde uno con simple vista ya se puede dar cuenta, ¿ya? Y es mucho más creativo para, por ejemplo, presentar algún informe también. De preferencia siempre es mediante la presentación de gráficos, ¿ya? También vamos a ver los datos cuantitativos. Distingue eh, entre datos cuantitativos que son numéricos y se pueden medir o contar. Estos datos representan cantidades o magnitudes y se pueden someter a cálculos matemáticos y análisis estadísticos. Los datos cuantitativos se dividen en dos categorías, discretos y continuos. ¿Cuáles son los datos discretos? Son valores numéricos que solo pueden tomar ciertos valores aislados y no pueden tener valores intermedios. Por ejemplo, el número de hijos que tiene una familia. Jamás se puede decir tengo un hijo y medio, ¿no es cierto? Ni así sea pequeñito. No, son dos hijos, no puede tomar valores medios, nunca. Pueden ser 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, pero siempre van a ser valores enteros. ¿Ya? La cantidad de estudiantes en una clase. Nunca podemos decir tengo 25 estudiantes y medio. Siempre van a ser en números enteros. 25, 30, 35, 40, 50, 60, o como en mi caso, que soy tutora de tercero, tengo 350 estudiantes.
¿ya? Ya. Primero tenemos los datos discretos, después tenemos los datos continuos, que estos ya son valores que pueden tomar cualquier valor dentro de un rango determinado. Por ejemplo, si nos medimos por la altura de las personas, 165 centímetros, 170 centímetros, 175 centímetros, ¿ya? El tiempo de reacción pueden ser 5 segundos, 6 segundos, 7 segundos. También las horas. Las horas no siempre tienen que ser enteras, pueden ser también medidas con segundos, minutos. Aquí estamos hablando de datos continuos, mientras que los discretos necesariamente tienen que ser enteros. ¿Ya? Por otro lado, también tenemos la recopilación y organización de datos. Existen varios métodos de recolección de datos que se utilizan en la investigación y en la recopilación de la información. Por un lado, tenemos las encuestas. Las encuestas implican hacer preguntas a una muestra de individuos o grupos para recopilar información. Es decir, en las encuestas nosotros vamos a armar un formato en donde hayan preguntas direccionadas a encontrar respuestas acerca de alguna necesidad en particular por la cual nosotros estamos desarrollando una determinada investigación. Pueden realizarse ya sea de forma presencial, telefónica o por correo electrónico, por cualquier tipo de plataforma en donde se pueda llegar a la otra persona para dar con esta información. Ya, también tenemos las entrevistas. Las entrevistas implican una interacción directa con el investigador y el participante, donde se van a realizar preguntas y se van a obtener también respuestas, pero de modo verbal. ¿Ya? También tenemos, también tenemos la observación. En la observación implica registrar y analizar el comportamiento, los eventos o los fenómenos tal como ocurren en su entorno natural. Puede ser ya, sea observación directa, en donde el investigador está presente, o indirecta a través a través de grabaciones o cámaras, ¿ya? Por otro lado, también tenemos el análisis de documentos. ¿Qué estamos viendo aquí? Los métodos para recolectar datos. Ya, tenemos el análisis de documentos que aquí implica hacer preguntas a una muestra de individuos o grupos para recopilar información. El análisis de documentos puede darse de forma presencial, telefónica, por correo electrónico o en línea. También tenemos otro método que se determina experimentos. Los experimentos son diseñados para investigar relaciones causa-efecto bajo condiciones controladas. Se manipulan variables y se observa el efecto que tiene en otras variables. Estudios de caso. Implica el análisis detallado, por otro lado, de un individuo, grupo o institución específica. Se recopila información a través de múltiples fuentes. ¿Ya? Estas múltiples fuentes pueden ser entrevistas, observaciones y análisis de documentos. Entonces, aquí tenemos nosotros lo que son los métodos o también llamados técnicas para recolectar datos. Y estos mayormente son utilizados en la investigación. ¿Ya? Tenemos la, tenemos la representación gráfica de datos. ¿Qué les había dicho? Que es muy importante si nosotros tenemos una tabla de datos, si tenemos cualquier cualquier matriz en donde se reflejen datos, representarlo a través de barras, histogramas y diagramas de dispersión. Aquí quiero que me pongan bastante atención porque de acá vamos a sacar un taller. Ustedes me van a enviar, como les digo, la foto del gráfico que hayan realizado. Vamos a hacer un gráfico conmigo
y el otro les voy a dejar de tarea, como siempre, para que practiquen. Quienes tengan la posibilidad de hacerlo en una computadora, porque para esto necesariamente tienen que hacerlo en computadora, ¿ya? Nos dice, muestra diferentes tipos de gráficos como gráficos de barras, histogramas y diagramas de dispersión. Vamos a ver qué es el gráfico de barras. Un gráfico de barras se utiliza para representar datos categóricos o cualitativos. Entonces, acá este tipo de gráfico lo vamos a utilizar en los datos cualitativos. ¿Cuáles eran los datos cualitativos? Aquellos que señalan los rasgos, características o cualidades de una persona. Ya, también tenemos histogramas. Se utiliza para representar datos cuantitativos o numéricos continuos, ¿ya? Consiste en barras rectangulares contiguas que representan las frecuencias o densidades de los intervalos de datos en el eje X y la frecuencia o el porcentaje en el eje Y. También tenemos los gráficos de líneas. Se utiliza para representar la evolución o el cambio de una variable a lo largo del tiempo o de una secuencia ordenada. Se trazan puntos conectados por líneas rectas. Bien, mis queridos estudiantes, y finalmente vamos a ver un ejemplo de datos cualitativos. Tenemos el primer ejercicio de este tipo de datos. Supongamos que se realiza una encuesta a un grupo de estudiantes universitarios para determinar su color favorito. Los resultados obtenidos son los siguientes. Tenemos rojo, azul, verde, azul, rojo, amarillo, verde, rojo, azul. Vamos a calcular la frecuencia de cada color, que eso es sumamente sencillo, y vamos a representar los resultados en un gráfico de barras. Y aquí sí viene la práctica. Entonces, calculamos el literal A, la frecuencia de cada color. El color rojo, si pueden ver aquí, se repite una, se repite dos, se repite tres veces, ¿no es cierto? Entonces, tenemos tres. El azul, se repite una, se repite dos y se repite tres veces. El verde, se repite una y se repite dos veces. El amarillo, una vez, ¿no es cierto? Colocamos el amarillo. Tenemos aquí ya la frecuencia. 3 estudiantes han mencionado que su color preferido es el rojo. 3 que su color preferido es el azul. 2 que su color preferido es el verde. 1 que su color preferido es el amarillo. ¿Ya? Entonces, vamos a armar nosotros en Excel una tabla así. ¿Qué es esto? Colores. ¿Y con qué frecuencia? Rojo 3, azul 3, verde 2, amarillo 1. Y obtenemos el diagrama de barras. ¿Ya? Ahorita vamos a hacer la práctica. Voy a abrir Excel, a dejarles de compartir. Voy a dejarles de compartir para compartir ahora la pantalla de Excel. Listo. Vamos a poner entonces colores y frecuencia. Los colores son rojo, azul, verde, amarillo. ¿Con qué frecuencia? Acá teníamos las frecuencias, era 3, 3, 2 y 1. ¿Listo? Vamos a darle clic en cualquier lado de Excel. Nos vamos a insertar gráficos y estos son los gráficos de barras. ¿Ya? Voy a elegir este. Está así en blanco, ¿no es cierto? Le damos clic derecho. ¿Ya? Le damos clic derecho y nos vamos a seleccionar datos. Agregar. Vamos a poner el nombre o el título del gráfico. En este caso van a ser
colores favoritos. Le damos clic en aceptar y ahora nos vamos acá a editar. Tomamos las frecuencias, damos a aceptar, le damos a aceptar y nos vamos a editar nuevamente. Seleccionar datos. Vamos a ver. Aquí nos llevamos a editar. ¿Ya? Aquí nos vamos a editar nuevamente. Vamos a darle clic, entonces nos vamos a insertar. Nos vamos a seleccionar datos. Vamos a seleccionar bien el dato, que este dato no nos quiere recibir, ¿ya? Nos vamos a este gráfico. Nombre de la serie. Colores favoritos. De ahí nos vamos clic en editar y nos vamos. ¿Ya? Hemos obtenido nuestro gráfico. Primero que vamos a hacer, definir los colores, de ahí la frecuencia con la aceptación de esos colores y finalmente armar un gráfico como estos. Como estuvo un poquito confuso al inicio porque no nos quería aceptar, vamos a hacerlo nuevamente. Vamos a insertar, ya tenemos ahí los datos, ¿no es cierto? Nos vamos a insertar este tipo de datos. Ubicamos esta opción si desea. Sobre el gráfico le damos clic derecho, nos vamos a seleccionar datos, ponemos agregar y aquí vamos a poner el nombre del gráfico. Por ejemplo, aquí es colores de preferencia, creo que era. ¿Ya? Acá vamos a ubicar que la frecuencia. Exactamente. Ponemos aceptar. Seguido le damos clic aquí en editar y ponemos o arrastramos la frecuencia. Enter. Y le damos clic en aceptar. Y se dan cuenta. ¿Y qué nos dice? A ver, colores de preferencia. Tenemos seleccionar datos.
Colores de preferencia, tenemos rojo, 3. ¿Y qué podemos ver en el gráfico? 3. Vamos a cambiarle de color, ¿ya? Vamos a cambiarle de color. Vamos a ponerle este colorcito. O si ustedes prefieren, lo representan así. Si prefieren así. Miren cómo se ve este dato mucho mejor. Rojo nos dice 3, azul 3, verde 2 y amarillo 1. Así es como queda. Así es como queda representado. Pueden utilizar cualquier tipo de gráfico, siempre y cuando sea de barra. ¿Ya? Desean hacer por última vez. Tenemos los colores y las frecuencias. No es más que darle clic, vamos a insertar, nos vamos a la parte de acá, ingresamos el gráfico, clic derecho, nos aparecen estas opciones, seleccionar datos, agregar el nombre de la serie, colores de preferencia, ¿ya? Colores de preferencia, le damos clic en aquí donde dice valores de la serie. Estos son los valores. Le damos Enter, le damos Aceptar y nos vamos acá a editar. Rango de rótulos del eje. Nos vamos a los colores, ahora sí, arrastramos y aceptamos. ¿Se dan cuenta? Sumamente sencillo. Y le podemos cambiar. Eso, mis queridos estudiantes. Entonces, es lo mismo que está en la parte de acá. Si se dan cuenta, es exactamente lo mismo. Ahora, como les dije que vamos a tener un taller de esto, van a realizar ustedes el siguiente ejercicio. Ejercicio 2 de datos cualitativos. Supongamos que se realiza una encuesta a un grupo de estudiantes universitarios para determinar su preferencia en el género musical. ¿Ya? Los resultados obtenidos son los siguientes. Baladas, vallenato, San Juanito, salsa, merengue, pasacalle, San Juanito, salsa, merengue, salsa, vallenato, San Juanito, salsa, vallenato, pasacalle, San Juanito, salsa, vallenato. Van a determinar primero la frecuencia de cada género y después representar los resultados en un gráfico de barras. Me envían la captura, por favor, del gráfico de barras para validar el taller de la clase, ¿ya? Vamos entonces ahora a revisar lo que son las preguntas de la clase en vivo. Vamos a revisar las preguntas de la clase en vivo. Estamos con octavo, ¿no es cierto? Estamos con octavo. Preguntas de la clase 4.1. A ver, aquí tenemos. Seleccione la respuesta correcta. Una muestra es una parte de la población sobre la que se lleva a cabo un estudio, una selección de datos de inferencia estadística. ¿Ya? Cuando hablamos de estadística, siempre también vamos a hablar del universo y la muestra.
La muestra en este caso viene a ser la representación de una parte de todo el universo o de toda la población sobre la que se lleva a cabo un estudio. ¿Listo? Por lo tanto, aquí la respuesta correcta es la A. En la siguiente nos dice, la población de un estudio estadístico es el conjunto de elementos que no son el objeto de estudio. ¿Qué será aquí? La población de un estudio nos dice. La población de un estudio estadístico es el conjunto de elementos que no son el objeto de estudios. Aquí es falso, porque sí son precisamente la población es un conjunto de elementos que son el objeto de estudio. ¿Ya? Una muestra es una parte de la población que se lleva a cabo el estudio. Está perfecto. Entonces aquí el literal A es la respuesta y acá falso. ¿Listo? Nos vamos a terminar intento y enviar todo y terminar. Bien, mis estimados estudiantes, esto ha sido el aporte, esta ha sido la clase de hoy. Fue bastante teórica, como pueden darse cuenta. Espero haberme hecho entender. Si no, pues ya saben que cualquier duda, cualquier inquietud, cualquier pregunta, les estaré solventando por interno. Espero que tengan un excelente inicio de semana. Para mí, como siempre, siempre, siempre es un gusto poder compartir con ustedes. Nos vemos en la próxima clase. Un fuerte abrazo donde quiera que se encuentren. Chao, chao.